Dios, ¿dónde estás? Audiolibro de John Bevere. ¿Cómo encontrar fortaleza y propósito en tu desierto? Dios, ¿dónde estás? Capítulo 5. Vino nuevo. Que seamos utensilios para tu vino nuevo, que renueva todas las cosas. Efrén de Siria. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Isaías 43, 18 y 19. A fin de conocer a Dios más íntimamente, debemos dar la bienvenida al cambio, y no hay mejor lugar que el desierto para experimentarlo. Aquí, en lo que parece un lugar de lo más estéril y olvidado, seremos testigos de un mover nuevo de su espíritu. La pregunta con la que quizá batallamos es, ¿por qué son necesarios tiempos de dificultad o sequedad para producir cambio? Nuestra discusión en este capítulo ofrecerá perspectiva. Hace algún tiempo, después de haber pasado por un difícil viaje de 18 meses en el desierto, me escogieron para liderar un ministerio de jóvenes. Sí, fue hace bastantes años atrás. En aquel tiempo, esa iglesia en Florida era una de las iglesias de más rápido crecimiento en los Estados Unidos, de modo que me sentía un poco abrumado porque no tenía experiencia previa como pastor de jóvenes, pero sabía que Dios me había enviado y que si lo buscaba diligentemente, todo iría bien. Este ministerio de jóvenes estaba construido sobre un modelo tradicional de ofrecer a los muchachos muchas actividades divertidas. Tristemente, muchos de aquellos adolescentes no estaban creciendo espiritualmente. Muchos vivían un estilo de vida despreocupado. Por lo tanto, cuando me hice cargo del ministerio, sentí que el Espíritu Santo me decía: tu mensaje debe ser sobre arrepentimiento, santidad, obediencia y señorío. Y eso era lo que enseñaba y predicaba. Y con el tiempo, el ánimo del grupo cambió de modo radical. Los resultados fueron sorprendentes. El grupo de jóvenes se triplicó en tamaño en cuestión solamente de meses. Miembros de pandillas, miembros de sectas y jóvenes adultos que estaban lejos de Dios llegaban para conocer a Jesús a un ritmo muy rápido. Muchos de los jóvenes del grupo anterior que se habían desviado se estaban encendiendo otra vez. Todos amábamos la abundante presencia de Dios y nos enamorábamos de Él cada vez más. Dios nos estaba bendiciendo tremendamente a nosotros y nuestros esfuerzos. Yo supuse que ya había terminado con cualquier tipo de temporada de desierto, ya que acababa de salir de mi primero en Dallas. Ahora estaba en mi llamado a predicar el Evangelio, y pensé que como Jesús atravesó solamente un desierto, a mí me sucedería lo mismo. ¡Cuán equivocado estaba! Aún me esperaban muchas cosas con respecto a la purificación y la fortaleza, y tenía más que aprender sobre la temporada de desierto. Y el desierto por el que pasaría a continuación haría que los 18 meses anteriores parecieran un juego de niños. El Espíritu Santo le estaba dando a nuestro equipo de liderazgo muchas ideas innovadoras. Eso es lo que sucede cuando se da vino nuevo del cielo, cuando somos enviados por Dios después de una temporada de preparación en el desierto. Él nos muestra cómo ser eficaces y fructíferos como Moisés, David, José y otros. El crecimiento que experimentábamos con nuestros jóvenes era verdaderamente sobrenatural. Sin embargo, en medio de todo ese éxito yo sentía una fuerte carga por algo más que nuestro grupo local.
Sentía que debíamos alcanzar a todos los jóvenes por todo el centro de Florida. Por lo tanto, surgió la idea en oración. ¿Y si lleváramos a la televisión el servicio de jóvenes? En aquel entonces, a mitad de la década de 1980, esa era la mejor manera de alcanzar a la gente. No había internet, redes sociales, YouTube, ni teléfonos inteligentes. Nada. Descubrí que una de las estaciones de televisión locales tenía una audiencia potencial de 4 millones de personas. Sorprendentemente, esa estación tenía un espacio abierto a las 10 de la noche los sábados. Yo sabía que esa sería una buena hora para agarrar a los adolescentes. Hice llegar la idea hasta nuestro pastor principal y él dijo que no teníamos presupuesto para eso. Por lo tanto, le pregunté si podía retar a nuestros jóvenes para que ayudaran a recaudar el dinero para financiar un programa en televisión. Él nos dio luz verde, de modo que presenté una visión a los muchachos sobre cómo podíamos alcanzar a los jóvenes por todo el centro de Florida que estaban metidos en drogas, alcohol o enfrentando otros problemas. Los muchachos en el grupo de jóvenes captaron la visión y con lo que obtuvieron por vender periódicos en empleos en restaurantes de comida rápida, puestos minoristas y otros empleos a tiempo parcial, recaudamos dinero suficiente en compromisos para poder salir en esa estación de televisión cada sábado en la noche. Nuestro pastor principal quedó asombrado y reconoció que Dios estaba obrando. Ese fue el resultado del vino nuevo. ¿Quién había oído alguna vez de un grupo de jóvenes que saliera en televisión a las 10 cada sábado en la noche? Pero funcionó. Poco después estábamos viendo una abundante cosecha de almas que no habrían oído el Evangelio si no hubiéramos aceptado el vino nuevo. Por muchos años después de dejar el puesto de pastor de jóvenes, escuché testimonios de vidas cambiadas debido al programa de televisión al que titulamos Juventud Prendida. El cambio es bueno. Regresaremos en breve al grupo de jóvenes, pero antes vamos a identificar lo que es el vino nuevo y por qué es importante. El cambio hacia el que Dios nos impulsa a menudo no es fácil, pero siempre es bueno y fructífero. Con frecuencia nos resistimos al cambio porque afecta nuestro nivel de comodidad. Sin duda, somos criaturas de hábitos y cuando esos patrones quedan establecidos, es incómodo ajustarlos. Pero para ser más eficaces en edificar su reino, debemos estar abiertos al cambio. Si fuimos criados en una familia piadosa, nuestras prácticas de fe, métodos y tradiciones han quedado formadas y muy asentadas en los primeros años. No todas las tradiciones son erróneas, desde luego. Pero cuando las personas responden meramente por tradición y no con sinceridad de corazón, entonces las expresiones de fe pueden ser rutinas sin vida. De hecho, tales rutinas pueden incluso convertirse en una fortaleza religiosa. Una persona que ha regresado a ser religiosa es una persona que tiene una forma externa de piedad, aferrándose a lo que Dios hizo a la vez que resiste lo que Dios está haciendo en el presente. Los fariseos y otros líderes religiosos del tiempo de Jesús mostraban este tipo de conducta. Presumían de ser hijos de Abraham, hijos del pacto y discípulos de Moisés. Aferrándose a lo que Dios había hecho, resistieron al Hijo de Dios que estaba en medio de ellos. Eran celosos de sus tradiciones y su forma de adoración, de modo que batallaron cuando Jesús llegó desafiando cada área de su comodidad y estabilidad. Jesús dejó claro que Dios no iba a encajar en el molde de ellos. Ellos tendrían que encajar en el de Él. Ellos se resistieron a ese cambio y se aferraron a sus tradiciones. Alguien que es meramente religioso fomentará una actitud elitista y diría algo así como: Dios operará solo por medio de nosotros y dentro de nuestros parámetros, lo cual dará como resultado prejuicio y finalmente odio y traición si no se mantiene a raya. Eso es exactamente lo que sucedió en tiempos de Jesús y lo que ha sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia.
A fin de cambiar y hacer la transición desde un nivel de fe y gloria al siguiente, debemos estar dispuestos a salir de nuestra zona de comodidad y seguir el camino por el que nos guíe el Espíritu de Dios. Este camino con frecuencia nos llevará por un desierto donde Dios hace que surja vida nueva. Este patrón era obvio en la vida de Juan el Bautista. Su padre era un sacerdote, un sumo sacerdote durante un tiempo. El camino de la carrera de Juan era llegar a ser sacerdote como su padre. Debía ir a la escuela en Jerusalén y estudiar para convertirse en sacerdote bajo la enseñanza de un famoso maestro, Gamaliel. Pero un día, el Espíritu del Señor comenzó a llamar a Juan al desierto. Mientras más oraba Juan, más fuerte era su impulso interno de ir al desierto. Estoy seguro de que surgió un conflicto en su interior y quizá tuviera pensamientos como los siguientes: todos mis amigos con los que he crecido van a ir a la escuela bíblica, obtendrán sus diplomas y serán reconocidos como líderes. Serán ordenados y tendrán la capacidad de predicar en cada sinagoga del país. ¿Qué pensarán de mí? ¿Cómo podré cumplir mi destino si no voy a la escuela bíblica? Sé que hay un llamado en mi vida. Mi papá me dijo que un ángel de alto rango anunció mi nacimiento y le dijo que yo sería un ministro. Pero si salgo a ese desierto, nadie sabrá nunca quién soy yo. Nunca me invitarán a predicar. Sin embargo, en su llamado ardiente al desierto, Juan superó las preguntas que bombardeaban su mente y decidió seguir al Espíritu al desierto. Leemos de él: y el niño crecía y se fortalecía el Espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Lucas 1:80. Es interesante observar que Juan comenzó su formación en el desierto cuando era niño y pasó años de preparación para un ministerio que solamente duró 6 meses. Sin embargo, Jesús dijo que él fue el mayor profeta nacido de mujer. La Escritura está en silencio acerca de la duración del tiempo, el número de desiertos y las difíciles circunstancias que enfrentó Juan. Lucas 3:2 dice: y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Es interesante notar que mientras Anás y Caifás operaban bajo lo que se había convertido en un sistema religioso fuera de sincronía, se estaba formando un vaso nuevo en los lugares difíciles y secos. Es aquí donde se revelaría el vino nuevo. Dios preparó a Juan en el desierto, no en la escuela bíblica aceptada de su tiempo. Grandes multitudes de personas provenientes de toda Judea y Jerusalén llegaban para escuchar la palabra del Señor proclamada por Juan en el desierto. Un nuevo movimiento del Espíritu comenzaba a soplar. Se estaba liberando vino nuevo, pero en el desierto, no en los lugares religiosos. Quienes estaban hartos de la hipocresía y las tradiciones religiosas acudieron a ver a Juan con corazones dispuestos a cambiar como preparación para la aparición del Hijo de Dios. Poco después de aquello, llegó Jesús para ser bautizado por Juan en el río Jordán. Aunque Juan se sentía indigno de bautizarlo, Jesús insistió en que lo hiciera. Era necesario que el ministerio de Jesús comenzara desde lo que el Espíritu de Dios estaba haciendo en aquel momento en la tierra. Jesús fue lleno entonces con el Espíritu y fue enviado inmediatamente al desierto. La Biblia es muy clara en que cuando Jesús fue enviado al desierto, estaba lleno con el Espíritu, pero después de los 40 días de prueba y tentación, salió del desierto en el poder del Espíritu. Ahora estaba equipado para el ministerio para el cual había venido a la tierra. Solamente tras pocos meses del ministerio de Juan el Bautista, había surgido otra cosa nueva desde el desierto: el ministerio de Jesucristo.